Bueno, bienvenidos a la Biblia en casa. Estamos mirando el tema del milenio en la cuarta saeta, no en la quinta, en la cuarta saeta. La primera saeta profética de que hablamos fueron las 70 semanas de Daniel. La segunda fue el tema de la iglesia, que fue la segunda saeta. La tercera fue el imperio de los gentiles. Y esta cuarta saeta tiene que ver con el séptimo milenio. Dos programas atrás hicimos la introducción. El programa anterior vimos el primer día de la semana en Génesis y el primer milenio sobre la tierra. Antes de comenzar el tema del segundo día, quiero invitarle a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita para recibir nuestra información o nuestros capítulos o nuestro programa. ¿Qué sucedió en el segundo día? El segundo día muere Set en el año 1020 muere Set, y curiosamente, digo yo, en la palabra nace Noé. El tema de la corrupción durante todo ese tiempo, de la degradación moral durante todo el tiempo de esa dispensación de la conciencia, está escrito en el capítulo 6 y el verso 5 en Génesis, donde dice que la maldad de los hombres, dice el Señor en su palabra, era de continuo solamente el mal. De continuo, o sea que la maldad creció durante todo ese tiempo, entendiendo que la única instancia judicial era el Señor, la única y última instancia era el Señor. Así que los hombres tenían un compromiso de rechazar por la conciencia todo el mal que conocían y hacer todo el bien que también conocían. El Señor dice en su palabra que en ese estado de la conciencia el hombre se corrompió y que desde la juventud hacía maldad y que era de continuo, o sea, se degradó tanto el hombre que de continuo los pensamientos del hombre, dice el Señor, eran de continuo, o sea, permanentemente solo el mal. Creció la maldad sobre la tierra, los homicidios, y el Señor comenzó o planeó o ejecutó el juicio sobre la raza humana en el segundo día de la creación a los 600 años. Cuando Noé, que nació en el 1020, justo cuando murió Set, tenía 600 años. La Biblia dice que en el año 600 de la vida de Noé, el Señor decidió terminar con la raza humana y con todo ser viviente a través del diluvio, que fue su juicio sobre esta raza. Ahora, el diluvio comenzó en el año 600, como lo acabo de decir, pero Noé halló gracia. Hay que estar atentos a esa palabra, halló gracia delante del Señor. O sea que es un retrato de la gracia que el Señor ha provisto para el hombre, de darle un beneficio sin que lo merezca, así como la cruz del Calvario puede haber o hay un símil ahí en la gracia que rodeó a Noé. El Señor debía haber acabado con absolutamente todos los hombres y toda la especie sobre la tierra por el pecado, pero halló gracia, o sea, rodeó a Noé de gracia y de perdón por la promesa que había hecho en el huerto del Edén, que de la simiente de una mujer vendría la salvación. O sea que la simiente ascendiente de las 10 generaciones que vimos, Dios las guardó, el Señor las guardó, y aunque determinó acabar la tierra por el juicio del diluvio, guardó a una familia que es la familia de Noé, que terminaría en la promesa a un hombre que después del diluvio 380 años nacería en Ur de los Caldeos, que es Abraham. Así que transcurrió la maldad de los hombres, vino el diluvio, esa arca en la que Noé fue socorrido
de las aguas del diluvio y de la muerte, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Esa arca es tipo de Cristo, en la salvación por la gracia en el Antiguo Testamento. Ahora, ellos suben al arca y el diluvio, después de que se abren las cataratas de los cielos y llueve durante 40 días, la tierra es anegada, dice que subió parecer 15 metros por encima del monte más alto. Duró 40 días y 40 noches lloviendo. Todo el diluvio duró 1 año y 10 días. Lo dice exactamente la escritura. Y el arca atracó en los montes de Ararat, en Armenia. Y cuando ellos descienden del arca, hace el Señor un nuevo pacto. Recuerden que el pacto anterior fue con Adán, que Adán tenía la responsabilidad o la dispensación o la administración de la conciencia durante todo este tiempo, durante estos 1600 años. Pues cuando Noé desciende del arca, el Señor establece un tercer pacto con Noé. Y la instancia máxima de ese pacto era que el hombre podía quitarle la vida al otro hombre en el caso del homicidio. Si un hombre mataba a alguien, el hombre entrando en juicio con el homicida, podía como castigo o como juicio quitarle la vida al homicida. Ahora, ellos descendieron del arca, el agua comenzó a bajar, volvieron a restablecerse sobre la tierra, hicieron un pacto con el Señor. Y después la Biblia habla de la descendencia de Sem y la descendencia de Noé y los hijos de Noé, que eran Sem, Can y Jafet. La Biblia narra en los primeros versículos cuál fue la descendencia de cada uno de ellos. Y narra también la historia de la descendencia de Cam y del pecado de Can al ver desnudo a su padre, y la maldición que Noé profirió sobre su hijo menor Cam, que fue prácticamente el ascendiente de Nimrod, quien primeramente se reveló como el primer poderoso en la tierra, en la Torre de Babel, que no es una historia ficticia, sino que es la verdad de donde vienen los idiomas, todos los idiomas de la tierra, la confusión de las lenguas, porque el sigurat que levantaron en Babel fue un lugar alto para hacerse un nombre, para adorar un nombre y apartarse de Dios. Este fue el primer poderoso. Entonces toda la historia de Nimrod transcurre siendo Nimrod descendiente de Can. Pero después la Biblia se centra en las generaciones que llevarían hasta Abraham. O sea que del nacimiento de Noé hasta Abraham hay exactamente 1000 años, o es el segundo día sobre la creación. 1000 años para el Señor, 1 año para el Señor, 1000 años para el hombre. Entonces, en Ur de los Caldeos. Pero entonces la Biblia se encarga de nombrar la descendencia de Sem, porque 10 generaciones después vendría la revelación máxima del Salvador a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces las descendencias de Sem fueron Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Pelé, Reú, Serú, Nacor, Taré, padre de Abraham, y Abraham. Fueron prácticamente 10 generaciones, así como fueron 10 generaciones desde Adán hasta Noé. De Noé a Abraham fueron otras 10 generaciones, o sea, fueron 1000 años. Los primeros 1000 años, los hombres llegaron a vivir hasta 969 años Matusalén, pero dice el Señor, al final de esa época, que no contenderá, dice el Señor exactamente, no contenderá mi espíritu con el hombre. Ahora los años del hombre serán 120. Y uno empieza a notar que a partir de la descendencia de Sem, después del diluvio, los hombres empezaron a vivir menor tiempo, 380, 360, 290, hasta llegar a la época de Abraham transcurrieron 380 años. En el día anterior hasta el diluvio fueron 1600 años y 10 generaciones prácticamente. Pero desde el momento en que hace un pacto con Noé al descender del arca, en 380 años
transcurrieron 10 generaciones hasta llegar a Abraham. Ahora, Abraham era descendiente de Sem, pero a raíz de la Babilonia creada durante todo ese tiempo, sus padres vivían en Babilonia, en Ur de los Caldeos, y Babilonia era el bastión del paganismo. O sea, lo que comenzó en la Torre de Babel terminó en esos días, terminó con los padres de Abraham que adoraban dioses paganos. De esa Babilonia, de esa familia beduina de la época de Abraham, de su padre Taré, que ya, aunque era semita, ya prácticamente vivía en una sociedad pagana. Babilonia tenía miles de dioses, y de ahí, de esa sociedad pagana, nace Abraham, el patriarca Abraham. Comenzaría una nueva época. Ya terminó la época del diluvio, termina la época postdiluviana, el impacto que formó en la tierra Nimrod a través del paganismo, del hacerse un nombre, de apartarse de Dios. Termina en Ur de los Caldeos con un paganismo terrible. Ahí nace Abraham, hijo de Taré, y con sus 2 hermanos. Y el Señor llama a Abraham. Hay un llamado de ahí a Abraham a salir de esa tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. El Señor tenía programado desde la eternidad que en el tercer día, que comienza con el nacimiento de Abraham, traer una promesa y constituir una nación, lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero entonces ese día, al amanecer del día segundo, nace Noé. Noé ha hallado gracia delante de Dios. Noé ha hallado gracia delante de Dios. La tierra se corrompe. Ahí en esos capítulos de los primeros versículos de Génesis es donde comienza el primer homicidio, el primer ganadero, el primer cantor. Todas las cosas que se habla en Génesis acerca de las primeras cosas que sucedieron, pero la constante durante todo el tiempo de la conciencia es la corrupción de la conciencia y cómo abundó la maldad. Es algo parecido a que si hoy se le diera rienda suelta al pecado, yo creo que por un solo día o una semana, la gente de esta generación haría muchísima más maldad que la generación antediluviana. Yo a veces me pregunto cómo es posible que una generación únicamente gobernada por su conciencia, en la que se encuentra el mal desde su juventud, como dice la palabra del Señor, pudiera llegar a vivir 1600 años en una anarquía como esa, porque el único gobierno era la conciencia. Si hoy cualquier nación de la tierra le permitieran vivir o decretaran que cada uno puede hacer lo que su conciencia le dicte, yo no alcanzo a comprender cómo una sociedad o una generación como la del día de hoy pudiera siquiera mantenerse una semana o un mes, cada uno obrando como bien le parece. Podía decir, una persona podía asesinar a otra y nadie lo juzgaba, porque no había gobierno humano. La única instancia era el Señor. Por eso cuando el Señor juzgó, pues no había uno que pudiera quedar vivo. Ahí tenemos que entender que Noé con su familia no se salvó del diluvio por las virtudes de Noé. Así como la salvación nosotros no la alcanzamos por nuestras virtudes, porque no hay nada en nosotros de virtud para poder ser perdonados o hechos justos delante de Dios. De la misma manera, en el tiempo antiguo, Noé no daba la medida de la justicia de Dios. O sea que Noé también, al venir el juicio de Dios sobre toda la raza humana, Noé también debería morir. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia, así como hallamos gracia nosotros en Cristo Jesús, que no merecíamos ser salvos, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Así nosotros terminamos siendo salvos. O sea, ahí hay un símil, o ahí hay un tipo de la gracia en Cristo Jesús, en la gracia que rodeó a Noé. Y también el arca, hay algunas canciones cristianas de hace mucho tiempo que dice que el arca es Jesucristo, porque el arca es tipo de Cristo. Primero ellos se subieron al arca y para ser socorridos del juicio de Dios sobre esta tierra, así como la iglesia será arrebatada
y ascenderá en Cristo Jesús antes de que venga el juicio sobre esta tierra, el juicio inminente del cual estamos hablando, porque este recorrido que estamos haciendo a través de cada día de la creación, de los primeros 1000 años, de los segundos 1000 años, de los terceros 1000 años, ahora que vamos a ver en el próximo la era patriarcal, entonces ya viene otra dispensación, otra mayordomía, otro anuncio más claro, más revelador de lo que es la gracia y la misericordia de Dios, o la promesa que el Señor hizo de que de la simiente de la mujer vendría el Salvador del hombre, el Salvador del mundo. Esa promesa se le hace al patriarca Abraham y es la promesa en la que nosotros, la iglesia, está viviendo hoy como hijos de Abraham. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero entonces, como digo, después del diluvio, entonces Noé desciende, vienen los descendientes de Can, que es Nimrod, viene el gobierno del hombre sobre el hombre, y prácticamente dice acerca de Nimrod que fue el primer poderoso. A mí se me ocurre decir que fue el primer político. El primer político, y prácticamente su poder estaba determinado también al hacerse y unirse al paganismo o a la adoración de un nombre y de dioses paganos. Entonces, nos damos cuenta de la corrupción que terminó después de 380 años. El Señor relata en la palabra de Dios todos los descendientes de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nacor, Taré y Abraham. O sea, 10 generaciones en 380 años hasta la aparición del primer patriarca, el primer padre de una familia que después, por la promesa del Señor, se constituiría en una nación de la cual vendría el Salvador del mundo, Jesucristo el Señor. Entonces, este segundo día de la creación transcurrió de esa manera. El primero de Adán a Noé, los primeros 1000 años, las 10 primeras generaciones, Adán, Sed, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Matusalén, Lamec y Noé. Y las otras generaciones fueron, el padre de Lamec murió, y las otras generaciones a partir de su hijo Sem hasta llegar a Abraham. Entonces, hay algo curioso con lo que quiero terminar este capítulo o esta enseñanza. En alguna oportunidad oí a alguien, a una persona muy docta en las escrituras, decir que el libro de Génesis fue revelado a Moisés porque Moisés lo escribió prácticamente 2500 años después de Adán. Entonces, ¿cómo iba a saber un hombre de 2500 años todo lo que sucedió en el primer día, segundo día, o en el primer milenio y el segundo milenio, hasta Abraham, y después 500 años después de Abraham? ¿Cómo iba a saber él todas esas cosas? Que fue una revelación del Espíritu que le dio así como el Espíritu reveló a Pablo muchas cosas que el Espíritu le había revelado a Moisés. Pero cuando yo voy a la Escritura, me doy cuenta de algo asombroso, que prácticamente durante esos 2000 años hubo 3 hombres que se conocieron en un momento dado. O sea que la vida de Adán terminó a los 930 años, o sea que la vida de Adán y el padre de Noé se cruzó más o menos en 100 años durante ese tiempo. O sea, puedo entender fácilmente que el primer hombre que fue echado del huerto del Edén, el primer hombre que fue Adán, que fue echado del huerto del Edén, vivió para contarlo durante 900 años de generación en generación. Así que yo no creo que haya sido una revelación a Moisés, sino que prácticamente la transmisión oral de esa verdad fue conocida por por los primeros 1600 años, alcanzando hasta Lamec. O sea que si usted revisa la Escritura, Lamec, padre de Noé, y Adán se conocieron, sus vidas se cruzaron más o menos 100 o 170 años. Así que a la muerte de Adán y a la muerte de su padre Lamec, ya había sido instruido Noé en todo el transcurso y en toda la enseñanza acerca del huerto del Edén y de la creación. Ahora, de una forma asombrosa,
la vida de Noé, que nació en el año 1000, se cruza por 70 o 100 años con la vida de Abraham. O sea que puedo decir de alguna manera que Adán, Noé y Abraham prácticamente se conocieron en vida. O sea que toda esa transmisión oral de la verdad, de la creación, del huerto del Edén, del pecado, de la forma como Dios pide que el hombre se acerque a Él por medio de sacrificios, de los juicios de Dios y de las promesas de Dios desde el huerto del Edén, cuando dice el Señor: pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y todo eso se vislumbraba, empezó a aumentar la revelación a través de la tradición oral hasta llegar a Abraham, y de la misma manera después de Abraham se sostuvo esa transmisión oral de generación en generación a Isaac, a Jacob, a Judá, a David, a todos ellos se transmitió. O sea que de una forma asombrosa 3 hombres se conocieron durante esos 2000 años. Así transcurrió el primero y el segundo día de la creación. En el próximo capítulo vamos a ver el llamamiento de Abraham y el transcurso de los próximos 1000 años para agotar el tercer día desde que Adán salió del huerto y el tercer milenio. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Abraham, con los patriarcas, con la esclavitud en Egipto, con José, con la salida de Egipto, con la conquista de Canaán, con la época de los jueces hasta llegar al trono de David, ascendiente de Cristo, como se le llama al Señor, el Hijo de David? Entonces el tercer día vamos a comenzar con el nacimiento de Abraham, exactamente, y se puede decir exactamente porque la Biblia lo dice, en el año 1948 después de salir del huerto del Edén, Adán, para vivir 130 años y engendrar a Set. Fueron 1948 años y nace un lindo bebé llamado Abraham. Así que los invito para el próximo capítulo para que veamos el tercer día desde la creación, desde el huerto del Edén, y el tercer milenio para el hombre que tiene los pies sobre esta tierra. Que el Señor los bendiga. Los invito nuevamente a suscribirse, ya que nos veamos en el próximo capítulo de esta cuarta saeta, que es llevarlo al séptimo milenio para darnos cuenta que el día 2020 que estamos viviendo hoy es justamente, o digo yo más bien, asombrosa o impresionantemente, el término del sexto día o el séptimo milenio, el sexto milenio, perdón. Sexto día, sexto milenio. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente.